Filosofía política. Hablaremos sobre la filosofía política. ¿Qué es la filosofía política? Es el estudio filosófico de la naturaleza y esencia de la política. Muy bien, ¿y cuál es la naturaleza de la política? ¿Cuál es la esencia? Lo veremos paso a paso. Sin embargo, la política es una de las ciencias aún no desarrolladas. No solamente no desarrolladas, sino completamente en crisis. La evidencia es palpable. Lo podemos ver en la sociedad, a nivel internacional, a nivel global. Podemos ver la crisis de la política. Por lo tanto, la crisis de la política no está relacionada con las personas, con los políticos. Sería un error asociar la crisis de la política a la crisis de los políticos. No. El fundamento teórico de la política está en crisis. Este fundamento teórico se va a reflejar en la crisis política, en la acción política. Por ello, vamos a analizar primero los fundamentos de la política para luego entrar a lo que es la política y los tipos de gobierno. Bien, vamos a empezar de un punto de partida, ya que estamos hablando de filosofía política, entonces vamos a partir de los fundamentos. Y empezando, aquí tenemos el primer fundamento, la esencia universal. Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la esencia universal con la política? Aquí la política es algo concreto y aquí el problema está en el político. Muy bien, ese es un error. Ese error tiene grandes consecuencias porque la esencia universal es el punto de partida de la filosofía, de la ciencia, y consideramos que la política es una ciencia. Muy bien, si es una ciencia, vamos a estudiar sus fundamentos. Entonces, el punto de partida es la esencia universal. Eso significa que ningún fenómeno en el universo, en el planeta Tierra, en el mundo social, puede ocurrir sin la esencia universal. En otras palabras, en cada elemento, en cada fenómeno de la sociedad y del mundo está presente la esencia universal. Entonces, ¿por qué no podemos considerar como punto de partida la esencia universal? Además, ocurra lo que ocurra, haga lo que haga el ser humano, se cumple la esencia universal, y la esencia universal tiene principios. Vamos viendo los principios, y estos principios tienen leyes. Entonces, con mayor razón tenemos que conocer los fundamentos de la política. Aunque lo veamos demasiado lejos, demasiado alejado, los principios universales, leyes universales, justamente el desconocimiento de estos fundamentos tienen consecuencias en la crisis política. Por eso no se trata de personas, sino de conocer los fundamentos de la política y formarnos, si queremos ser políticos, en base a estos fundamentos. Entonces, después de las leyes universales, dado que la política es una ciencia, están las leyes científicas. Y lo que nosotros vemos, percibimos, es la evidencia empírica. En la evidencia empírica vemos el actuar de los políticos y juzgamos en base a esa evidencia, pero no vemos los fundamentos científicos, las leyes universales, la esencia universal. Es necesario, por eso, tener en cuenta los fundamentos. Sin los fundamentos, estamos destinados al fracaso. Y una de las formas del fracaso es la crisis de la política. Muy bien. Ahora, también hay que tomar en cuenta los niveles de organización.
Estos niveles de organización, así como los fundamentos, están organizados en forma descendente. Hay que encontrar los niveles de organización. Entonces, estos niveles de organización empieza de la evidencia empírica, de lo que podemos ver, que podemos constatar. ¿Y qué es lo que constatamos? La persona, los seres humanos, organizados en sociedad, y las sociedades organizadas forman la humanidad, y la humanidad está en algún lugar. Ese lugar es el planeta Tierra, y este planeta Tierra pertenece al universo. Por ello también nuestro punto de partida es la esencia universal. ¿Cuál es la esencia universal? Que va a determinar los fundamentos de la política. No es tan sencillo. El otro aspecto que vamos a tomar en cuenta aquí es los niveles de conciencia. Estos niveles de conciencia es el resultado de la educación. Y si no encontramos estos niveles de conciencia, entonces el primer problema es la educación. Como podemos ver, la política no viene sola, tiene que formarse. Por eso el rol de la educación es importante. Entonces vemos aquí los niveles de conciencia. Nuestro punto de partida es la esencia universal. Por lo tanto, el primer nivel de conciencia debe estar relacionado a la esencia universal. Siendo así, tendremos aquí la conciencia universal, que somos parte del universo. Si no tenemos esa conciencia, no vamos a poder relacionar cada acto humano con los fundamentos. Bien, entonces la conciencia universal debe formarse. A partir de la conciencia universal se forma la conciencia planetaria. Muy bien, y esta conciencia planetaria es la base para la conciencia mundial, para la conciencia de la humanidad. Esa conciencia global que debemos tener como especie humana, que va a servir como modelo, como base para la formación de la conciencia social. Y la conciencia social va a ser la base, el modelo de la formación de la conciencia individual. Como podemos ver, los fundamentos determinan los niveles de conciencia, así como los niveles de organización también son la base para la formación de los niveles de conciencia. Estos niveles de conciencia va a ser la base para los niveles de política. Aquí ya viene ya la parte humana. Entonces, vamos a tener como evidencia, como algo inmediato, lo que podemos percibir, el primer nivel de la política, ¿no? La política local. Luego podemos identificar la política nacional, y esta política nacional, naturalmente, según el fundamento, depende de una política mundial. Y la política mundial no viene sola, es dependiente de una política planetaria. Aun si no existe, es nuestra tarea construirla. Y la política planetaria ya obedece a un orden universal que vendría a ser la política universal. La política universal que incluye el universo no nos compete a nosotros crearla, porque ya está creada. Inclusive podemos decir que la política planetaria también ya está creada, porque rigen los principios universales, la esencia universal, las leyes universales, y estas leyes existieron antes que el hombre. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer coincidir nuestra política local, nacional y mundial a la política planetaria, a la política universal. Si aún no tenemos
esta conciencia universal, la conciencia planetaria, conciencia mundial, entonces no tendremos el criterio para poder establecer los nexos de estos niveles de política. Entonces, y si no podemos establecer los nexos necesarios, entonces vamos a seguir con la política empírica, ¿ya? Y esta política empírica, sin leyes, solamente de acuerdo a criterios, puntos de vista, enfoques, ideologías, etcétera, muchas ya desfasadas, vamos a crear o aumentar la crisis política local, nacional, mundial, etcétera. Sobre la base de estos niveles de la política, podemos recién establecer los niveles de gobierno. Así tendremos un gobierno universal, un gobierno planetario, un gobierno mundial, un gobierno nacional, un gobierno local, respectivamente con sus fundamentos. Por eso, un político primero tiene que formarse en sus fundamentos teóricos. Debe tener una conciencia universal, debe tener una noción de la política universal. De lo contrario, contribuiremos a la crisis política. Entonces, como podemos ver aquí, hay una relación, hay una concatenación de todos los planos. Es decir, la política tiene relación con la esencia universal. Si bien no podemos crear un gobierno universal, porque un gobierno universal ya está dado. Por eso el hombre puede equivocarse. El error es del hombre, las consecuencias es del hombre, pero un gobierno universal continúa, porque nosotros no somos los únicos seres del universo. Podemos cometer un accidente, y en ese accidente podemos desaparecer de la Tierra, lo cual no indica de que los demás seres también desaparezcan. Los seres seguirán existiendo. Por eso nuestro deber es adecuarnos a un gobierno planetario, adecuarnos a un gobierno universal. ¿Cuál es la finalidad? Conservar la especie humana. Como pueden ver, es importante que un político tenga una conciencia universal para tener un criterio sobre la política universal y sobre el gobierno universal. Naturalmente, la base está en la esencia universal, en el punto de partida. Muy bien, hasta aquí la reflexión acerca de la filosofía política.